El pasado mes de junio tuvo lugar la 91ª edición de la subida Pikes Peak en Estados Unidos. Una edición que estuvo marcada por el intento de Romain Dumas con una barqueta prácticamente fabricada a medida, por intentar batir el récord que tiene todavía allí en la misma pista americana Sebastián Loeb a mandos de un Peugeot. Pero hoy nos vamos a hablar de coches, aunque parezca raro, os vamos a hablar de motos, porque lo que seguramente no sepáis es que hubo un equipo español corriendo con una moto fabricada en España y que se hace además muy cerca de aquí, en Valencia. Power es la empresa de David Sánchez. Él y su equipo son unos locos de la ingeniería aplicada al mundo de las dos ruedas y llevan prácticamente 15 años metidos en este mundillo de inventiva en motocicletas. Lo que es curioso es que en España es prácticamente una desconocida, aunque en Estados Unidos es una marca que es bastante famosilla. Así que nos hemos decidido a coger el coche, venirnos a Valencia, conocer a David y que nos hable de sus proyectos, sus motos y lo que vendrá más adelante con Power. Bueno, David, lo primero, cuéntanos cómo te llamas, David, obviamente, y de dónde sales, qué has estudiado. Pues me llamo David Sánchez y he estudiado ingeniería mecánica, cálculo y diseño de máquinas. Desde siempre, bueno, ya estudié ingeniería mecánica siempre pensando en las motos y bueno, pues me dedico a diseñar y construir motos. ¿Qué he hecho yo mal en mi vida para, habiendo estudiado lo mismo que tú, yo estar grabando vídeos y tú haciendo bichos de estos? Bueno, no, eso habría que ver quién es el que lo ha hecho mal, habría que verlo en detalle. Cuéntame un poco tus inicios, ¿de dónde sale la idea de montar Power? ¿Por qué razón te decides a montar tu propia marca? Bueno, supongo que es algo que viene desde que era muy pequeñito, desde que era niño. Al principio, yo creo, como casi todos los niños que les gusta el tema del motor, mi primera idea era ser piloto y durante unos años estuve haciendo motocross, etcétera, etcétera, pero luego vi que realmente era muy divertido, me gustaba mucho, pero no era lo mío. Y también desde pequeño todo el tema técnico era una cosa que siempre era el típico niño que desmontaba los juguetes. Entonces, pues bueno, ahí fue cuando primero hice formación profesional. Ahí aprendí a manejar torno, fresadora, soldar. O sea, que eres un ingeniero que además sabes soldar, tornear. Sí, y todo. Los chasis, por ejemplo, los chasis de las motos los sueldo yo mismo, sí. Eres una especie única. No, una especie a mí me única pones no. a soldar y mejor no veas el resultado. No, pues bueno, es una cosa que, lógicamente, pues bueno, he ido aprendiendo poco a poco con el tiempo, pero sí, la mayoría de los chasis de las motos los sueldo yo mismo. Entonces, bueno, primero hice FP, aprendí esa serie de cosas, después hice ingeniería y después de hacer ingeniería estuve trabajando bastantes años en cosas que no tenían nada que ver con el mundo de las motos, pero que realmente también me permitieron aprender muchas cosas de cómo funciona la ingeniería. Estuve trabajando en empresas que hacían equipos de medicina, de rayos X, bastantes años, y ahí aprendí mucho también, pues bueno, cómo funciona la ingeniería, distintos tipos de fabricación, toqué muchas áreas distintas de diseño, y entonces mientras tenía ese trabajo, digamos, de día, de noche, por hobby, me dedicaba pues a hacer lo que me gustaba, que era motos. Tu primera moto de Power, la H7, ¿cómo se te ocurre meterte en ese berenjenal de hacer una 2,5 y...? Bueno, supongo que cuando eres joven pues eres bastante alocado, a veces, sí, ambicioso, sí. Entonces, como primera moto empecé a diseñar una moto. En aquella época todavía estaban las dos tiempos, entonces era una 2,5 con un motor de Yamaha TZ de 2,5 con un tren delantero alternativo. Pues diseñé la moto, empecé a construirla. Era una moto también bastante particular, el chasis estaba pegado con pegamento, bueno, tenía muchas cosas curiosas. Y cuando tenía la moto poco a medias, el chasis medio hecho, el tren delantero también bastante avanzado, fue cuando quitaron la categoría de 2,5, de dos tiempos, y empezó el tema de Moto 2. Y entonces, como era un proyecto que realmente costaba bastante dinero, dije, tampoco tiene mucho sentido, porque yo lo que realmente quería hacer era una moto para luego poder correr. Exactamente. Entonces no tenía mucho sentido continuar con aquel proyecto y lo paré, y ahí empecé otro proyecto diferente, pues ya con un motor de 4 tiempos.
Dos preguntas me surgen a mí. ¿Por qué suspensión delantera independiente? ¿Esto es una cosa de estas de ingeniero de voy a hacer una cosa distinta porque sí? O... Bueno, es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me ha interesado mucho, y luego siempre buscas gente en la que fijarte. Entonces, pues por ejemplo, yo que sé, pues John Britten con la Britten, Fior, había muchos diseñadores que estaban trabajando en esos temas, y entonces pues una cosa que siempre me interesó mucho. Entonces, bueno, pues la primera moto dije, bueno, pues voy a ir por ahí. A ir por ahí, exactamente. ¿Ya tenías contacto con el mundo de las carreras? Porque al final... No. ¿Ninguno? No, cuando empecé con aquel proyecto no tenía contacto con el mundo de las carreras. Eso es un valiente, eso es sí. un valiente ya. Sí. Pasas de ese proyecto al proyecto de la Morlaco, que es otro bicho raro en sí mismo. Eso es, fue otra moto con tren delantero alternativo, en este caso con un motor de 4 tiempos, y yo ya viendo lo que había pasado con el tema de la 2,5, pensé en hacer una moto que en un momento dado también se pudiera hacer para ir por la calle, porque dije, bueno, si me vuelven a cambiar otra vez reglamentos o cosas, pues bueno, siempre nos queda la alternativa de una moto de calle. Aquel proyecto sí que lo avancé mucho más, diseñé la moto, construí el chasis, monté la moto, y digamos cuando ya me quedaba poco para terminarla, ahí fue cuando empecé con el tema de las carreras, porque aquel proyecto tuvo repercusión, salió en unas cuantas revistas, entonces hubo gente del mundo de las carreras que contactó conmigo, me ofrecieron un trabajo en las carreras, y entonces empecé a trabajar en el mundo de las carreras, y eso fue lo que hizo que el proyecto de la Morlaco nunca realmente lo llegara a terminar. O sea, que la Morlaco te consiguió el trabajo y tú mataste a la Morlaco por el trabajo. Sí, bueno, el trabajo fue el que la mató. Y bueno, a partir de ahí, ese proyecto se quedó pues ahí parado, y nada, entonces ahí fue cuando empecé con el tema de las carreras, que pues he estado como unos 10 años. Al principio seguí combinando las carreras con el trabajo este que te comento, diseñando equipos de rayos X, hasta que ya llegó un momento que dejé aquel tema y me centré... Si no daban para más las horas del día. Sí, ya me centré en el tema de las carreras al 100%. ¿No echas de menos el tema de la Morlaco? ¿No te queda un poco de sabor? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que como es un proyecto ese proyecto lo empecé en el 2001, una cosa así. Entonces, hace ya 16 años. Sí. Entonces, por un lado me gustaría terminar la moto por una cuestión romántica, sí, pero por otro lado también... es ingeniería superada, en cierto modo. Claro, ahora mismo si hiciera esa moto la haría muy diferente, entonces siempre me planteo que no tiene tampoco mucho sentido dedicarle mucho tiempo a ese proyecto, aunque le quede relativamente poco, pero luego al final, ya por experiencia sé que el terminar una moto, ¿sabes lo que dicen de que estás llegando al final, el último 10% del proyecto es el que se lleva el 90% del tiempo? Entonces, quizás cuando llegue el momento adecuado y se den las condiciones, sí que me planteé volver a hacer una Morlaco, pero con una V2, una versión mejorada, sí, ¿no? O sea, con un motor más moderno, y diseñada, pues bueno, en base a la experiencia que he ido adquiriendo durante este tiempo, pues mejor probablemente. Dejas el tema de la Morlaco, estás metido ya en las carreras y te pasas a intentar hacer una Moto 2. A intentar no, porque la Moto 2 sí que la construyes. Sí, esa fue realmente la primera Bob Power que bueno, que se terminó, que se probó, que corrió carreras. Sí, fue cuando empezó el tema de Moto 2. Antes de que las Moto 2 empezaran en el Mundial, se empezaron a construir prototipos que corrían en el Campeonato de España, y entonces, pues bueno, me pareció una oportunidad interesante. Y es una moto que técnicamente funcionaba, sí, pero no tuvo recorrido comercial, vamos a decir. Sí, un poco coincidió que cuando estábamos metidos de lleno en el proyecto de la Moto 2, fue los años en los que la crisis aquí en España estaba en pleno auge y era súper complicado conseguir patrocinadores. Entonces estábamos muy limitados. Digamos que un proyecto así tiene sentido solamente si vas a hacer una moto para intentar estar al máximo nivel. Y estar al máximo nivel, si no tienes presupuesto, no es posible. Entonces, pues tuvimos muchas dificultades con el tema de los patrocinadores y al final dejamos el proyecto apartado. ¿Pero se puede ganar dinero vendiendo motos de carreras? Quiero decir, si te hubieras quedado en el mundillo de MotoGP, Moto 2... Es muy complicado. Al final, por ejemplo, en Moto 2 ya hemos visto que Kalex, casi todas las motos que ahora corren en el Mundial son Kalex, hay algunas otras marcas que... Entonces, bueno, es posible, pero yo creo que al final tienes que llegar a ser, pues,
una entre las 2 o 3 primeras marcas, Sí, porque al final, el resto todas han desaparecido prácticamente. cuando se abrió la categoría había 4 chasis, luego ya los equipos empezaron a ver qué chasis funcionaban, cuáles no hubo evolución y al final nos hemos quedado con uno. Es un poco pan para hoy, el primer día, pero hambre para mañana para la mayor parte por de los eso fabricantes, ¿no? al final es muy complicado el hecho de hacer una moto de carreras e intentar montar un negocio alrededor de un proyecto así. Es muy complicado porque si no eres uno de los ganadores. Y luego también ocurre que en el mundo de las carreras hay mucha política también, entonces es un mundo complejo. Para intentar dedicarte a ello y montar una empresa, es un mundo complicado. Pasas de estar con el tema de Moto 2 y el mundo de las carreras y te metes con la XR1, que luego vamos a ver por aquí, nos la vas a enseñar. Cambio radical. Pasas de motos de carreras a... Estábamos todavía un poco con el proyecto de la Moto 2 y entonces, bueno, yo siempre, todas las cosas que he ido haciendo las he ido contando en mi blog y... Hagamos un poco de spam, botpower.com. Botpower.com. Pues Sí, ya lo sabéis. Y apareció una persona que siempre de vez en cuando me escribe gente proponiéndome proyectos y apareció Ramón Bellosta, que era una persona, digamos, muy fan de las Buell, que él tenía una idea para hacer una moto con un motor de Buell, pero con un chasis diferente. De las Buell llevan un chasis doble viga, Buell quería hacer un chasis de espina central. Entonces me comentó la idea y me pareció un proyecto muy interesante. Llegué a un acuerdo con él y le dije, vale, hacemos el proyecto, yo hago todo el desarrollo de ingeniería de tu idea, pero luego, claro, si dedico todo el tiempo y el esfuerzo a hacer esto, pues bueno, me gustaría de alguna manera poder continuar comercializarla, más allá de comercializarla y seguir trabajando en la idea, que realmente fue una idea que me gustó mucho. Entonces, pues a él le pareció muy bien y de ahí empezó ese proyecto. Y realmente al principio, bueno, pues fue hacer una unidad para él, pero bueno, luego ya, digamos que aparte de hacer motos completas, también empezamos a construir kits para que una persona usando una Buell como moto donante pudiera construirse su propia XR1 y bueno, pues ahí empezamos, ya llevamos unos cuantos años haciendo kits y motos. Bueno, esto es una XR1 de calle, nada Sí. que ver con la de carreras. Bueno, nada que ver, mucho que ver, pero, Sí. pero esta al menos se puede utilizar por la calle porque tiene faro, por lo menos se lo he visto, ¿no? Sí. Cuéntame un poco de qué va esto. Vale, esta está casi terminada, falta, lo más importante, digamos, que le falta es pintar y barnizar el depósito y el asiento, como veis es de fibra de carbono. El motor es un motor de Buell XB de 1200 centímetros cúbicos, 100 caballos de potencia. Utilizamos también, cada moto se hace a medida para el cliente. En este caso, el cliente quería seguir manteniendo las horquillas, el amortiguador de la Buell original, las ruedas también, los frenos, todo eso se mantiene y lo que incorporamos es nuestro chasis, todo el frontal, el tema del manillar, el depósito de gasolina, los depósitos auxiliares, el colín, nuestro subchasis. Es una moto nueva entera prácticamente. Sí, claro, sí. Controles de tracción y electrónica, veo que tienes aquí, ¿son cosas vuestras también programados por vosotros? Bueno, tenemos desarrollado un sistema de control de tracción y de electrónica. Esta moto no lo lleva, porque también, digamos, son opciones que cada cliente todo es modular. Y en este caso, esta piña que es como muy de carreras, al final lo que tienes son los intermitentes, las luces, el claxon y las ráfagas. Pero da el pego. Sí. Y en las que tienes control de tracción, al final, ¿qué se busca? Pues tenemos distintos mapas, un mapa, digamos, más racing, un mapa más ecológico, un mapa de lluvia y luego también control de tracción que se puede también regular y ahora también estamos trabajando en anti-wheelie. Para no hacer Para no hacer caballitos sin por ejemplo, un problema que teníamos en Pikes Peak era porque son motos caballitos. Que tienen mucho par, entonces a la sí, se levantan fácil. Y eso acabará saliendo en motos de calle. Son cortas, además son motos muy cortitas, entonces son divertidas, pero bueno. Y todas estas historias al final las acabas aplicando a las motos de los clientes si te lo acaban pidiendo. Sí. Enséñame la Café Racer, por favor. Sí.
Vale, otra moto distinta, una moto tipo Café Racer, entiendo que chasis, motor, ya veo que sí que sí, es todo muy... La mayoría de componentes son los mismos, es el mismo chasis, mismas suspensiones, todo muy parecido. Cambia el depósito y el asiento, el faro, los manillares, con lo cual la otra moto tiene una estética como más dirt track y esta moto es un rollo más Café Racer. También esta está acabada, está pintada, toda la pintura también va siempre a gusto del cliente, es fibra de carbono también. Y ¿cuánto pesa una moto de estas, más o menos? Unos 170 y tantos kilos, ya depende de los componentes que se le pongan. ¿Y toda la fibra de carbono quién nos la hace? ¿Se hace en España? ¿La tenéis Sí, se hace en España, la hace Technical Composites, que es una empresa que está relativamente cerca de aquí donde estamos nosotros y con la que tenemos una relación muy estrecha y muy buena. ¿Cuánto puede costar una moto de estas, de calle? Pues las versiones más básicas estaríamos hablando en torno a 20 y tantos mil euros, de ahí para arriba. Una Ducati Street Fighter tampoco está muy lejos de una moto de estas, esta no es una moto artesanal. Sí. No hay... sí, en cuanto a precio, a veces hay gente que se sorprende, se piensan que va a costar 50.000, pero no es el caso. Y te vuelvo a preguntar, ¿se puede vivir de eso? Bueno, nosotros más o menos lo estamos haciendo. No es fácil, es complicado, pero bueno, ahí andamos, intentando salir adelante. Y luego ya viene la repanocha, viene lo que tenemos aquí al lado. Pasáis de tener una XR1, que es una moto de calle, a hacer un prototipo para ir a correr a Pikes Peak. Lo primero es la pregunta lógica, ¿por qué te vas a correr a Estados Unidos a subir Pikes Peak cuando vienes de correr en España, que se supone que, claro, es cuna de la velocidad, pero no encaja igual con la moto? Sí, bueno, un poco nuestros clientes, nosotros los kits y las motos que hacemos los vendemos en todo el mundo, en Japón, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, para nosotros era interesante correr en Estados Unidos porque esta carrera tiene una dimensión global, entonces como nosotros vendemos a nivel mundial, pues bueno, es una carrera interesante para hacer porque al final tiene impacto en todo el mundo, que es nuestro mercado. Y después también es una carrera interesante por el hecho de que el reglamento es muy abierto, entonces nosotros con una moto como esta hay muy pocos sitios donde realmente podamos ir a correr, porque hoy en día todos los reglamentos están hechos para correr con motos derivadas de serie. Entonces pues coincidió un poco eso, que por un lado es una carrera que es fascinante también, tiene una dimensión global y tiene mucho impacto a nivel mundial, y por otro lado que nos permite correr con una moto de este tipo. Explícame un poco la moto, porque al final motor Buell bicilíndrico, es muy fácil hablar aquí de especificaciones, pero ¿qué la hace especial respecto a, primero respecto a la de calle y respecto a la Buell que tomáis como origen? La moto básicamente es súper parecida a la moto de calle, porque el concepto es exactamente el mismo, el chasis, el basculante, es todo muy parecido. Lo que hace esta moto especial es el motor, porque el motor es un Buell bicilíndrico como las motos de calle, pero es un motor de competición. Buell hizo en 2007-2008 sacaron 56 motos de carreras con un motor que construyeron específicamente para competir, un motor refrigerado por aire de dos válvulas por cilindro, y la moto de calle tiene unos 100 caballos y este tiene unos 150. Luego el chasis es muy parecido o está fabricado en otro material. Es el mismo. Nosotros los chasis que hacemos normalmente son chasis de acero, pero hemos desarrollado, luego te lo enseñaré, un prototipo de titanio. Pero el reglamento, una de las pocas limitaciones, el reglamento de Pikes Peak prohíbe correr con chasis de titanio. Entonces, pues en vez de correr con el de titanio hemos corrido con el de acero, pero es un chasis que es perfectamente intercambiable con la moto de calle. Los puntos de anclaje y todo lo demás es igual. Es el mismo chasis, solamente que en este chasis hemos trabajado en algunas cosas para mejorar un poco la rigidez, y de hecho son mejoras, es una cosa también interesante del hecho de correr, que al final siempre la competición te obliga a intentar mejorar lo que tienes, y un poco todas las cosas que vamos desarrollando para la moto de carreras al final las acabaremos aplicando en la moto de calle también. ¿Cuál es el concepto o la panacea para hacer una buena moto para subir Pikes Peak? ¿Centrar mucho los pesos o bueno, cuál es la receta mágica? Nosotros podríamos haber a lo mejor
construir una moto alrededor de un motor japonés que tuviera 200 caballos de potencia y a lo mejor sería más rápida, pero lógicamente si nos dedicamos a hacer este tipo de motos, para nosotros lo que tiene sentido es coger el concepto de moto que estamos haciendo e intentar buscar sus límites. Entonces, la moto es como la moto de calle, el motor, como ya hemos visto, es un motor mucho más potente, luego tiene, por ejemplo, todas estas carcasas son de magnesio, lleva válvulas de titanio, luego aquí. Sí, lleva. La gran diferencia que hay con respecto a la moto de calle es que este motor tiene 2 tomas de admisión que son verticales. Ajá. Nuestro chasis es un chasis de espina central, entonces, bueno, todo el tema de la admisión lo tuvimos que rediseñar para que poder pasar el chasis por en medio de las 2 tomas de admisión. Entonces, en la moto de calle la admisión es por un lateral, en esta es vertical, entonces en esta lo que normalmente en la moto de calle es depósito, aquí es un airbox. Tiene las tomas de aire por aquí y esto es el airbox. En las motos de calle tenemos unos depósitos, porque el depósito de arriba no tiene mucha capacidad, entonces tenemos también unos depósitos auxiliares aquí abajo. Y para Pikes Peak, como es una carrera que realmente es 10 minutos, vimos que podíamos correr solamente usando estos depósitos, con lo cual esto lo convertimos en airbox y estos son, el depósito de gasolina es este de aquí. ¿Qué complejidades tiene correr en Pikes Peak? Además de la altura y todas estas cosas, ¿cómo se prepara una moto para poder correr allí? Porque al final no es un sitio normal, no es un circuito. No, bueno, nosotros, el reto de Pikes Peak, es cierto que la gran dificultad es el tema de la altura, que en ese aspecto trabajamos con una empresa americana que ya tenía experiencia allí, que son además los que normalmente diseñan la electrónica de las Well, se llaman IDS, y ellos nos crearon un sistema específico para nosotros para el tema de compensar la altura, la carburación de la moto en función de la altura, que realmente funcionó muy bien. Y luego, aparte de eso, en esta moto en concreto hemos trabajado mucho en reducir el peso, hemos también trabajado mucho en reducir las masas no suspendidas. Entonces utilizamos llantas de fibra de carbono, son de Rotobox, utilizamos una horquilla muy especial de Ceracarbon, que es una horquilla Onlins con un cartucho Onlins, pero en el que las barras de la horquilla, en vez de ser de acero como en gran mayoría de horquillas, son de fibra de carbono y llevan un recubrimiento exterior cerámico. Este recubrimiento cerámico hace que el coeficiente de rozamiento es menor incluso que el nitruro de titanio que se utiliza en una horquilla de hoy en día. Sí. Sí. ¿Esa horquilla vale más que mi casa? No vale más que tu casa. Esta horquilla valdría como unos 6.000 euros, bueno, tal y como está aquí. Ahora, de hecho, para el año que viene vamos a llevar una versión mejorada que las botellas también serán de fibra de carbono, entonces ya probablemente... Ya empecemos a acercarnos al precio de mi casa. Un poco. Más allá de tema moto, rollo logística, rollo piloto a la hora de ir a Pikes Peak... Una cosa que también teníamos clara era que una carrera tan especial, tan particular como Pikes Peak, si quieres explico un poco también para a lo mejor la gente que no sepa mucho, es una carrera que empieza a creo que son 2.800 metros de altura, termina a 4.300, son 20 kilómetros de recorrido y 156 curvas. Que si te caes te matas. Si te caes te matas, o sea, tiene unos precipicios realmente impresionantes, entonces eso es lo que hace que sea una carrera muy particular. Entonces, lógicamente, para correr allí, lo ideal era intentar hacerlo con un piloto que ya tuviera experiencia. Entonces, al final, corrimos con Travis Newbold, un piloto local de allí que ha corrido 8 veces, que ha ganado en diversas categorías y es uno de los pilotos rápidos que corren esta carrera. Y, de hecho, bueno, la verdad es que Travis lo hizo muy bien porque al final terminamos en la clasificación general cuartos y ganamos nuestra categoría, o sea que bueno. O sea, llegas el primer año de Bob Power, gana su categoría y queda cuarto del absoluto. Llegar y besar el santo, es un poco... Sí, la verdad es que no nos podemos quejar, además tuvimos muchos retrasos con todo el desarrollo de la moto, llegamos súper justos de tiempo para la carrera, tuvimos también problemas logísticos, la moto llegó tarde, los primeros entrenamientos nos los perdimos, entonces era todo un poco desastroso, pero al final, a pesar de todos los problemas, una vez que comenzó la semana oficial de entrenamientos de la carrera, realmente desde el primer entrenamiento estuvimos siempre en las posiciones delanteras, la moto
se comportó muy bien. Durante la semana fuimos trabajando en la puesta a punto, fuimos haciendo mejoras y para el día de la carrera, pues bueno, la moto ya tenía un comportamiento bastante bueno y bueno, conseguimos terminar cuartos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué le toca a esta moto? ¿Qué os toca a vosotros como Both Power? Porque ya habéis ganado la categoría, ahora... Bueno, el año que viene vamos a volver. Nuestro patrocinador principal, Kriega, sigue contando con nosotros para el año que viene. Vamos a correr con otro piloto, con el piloto que este año terminó segundo. Es uno de los pocos pilotos que ha conseguido bajar de los 10 minutos en Pikes Peak. Y entonces, bueno, pues con el tema del piloto yo creo que es muy interesante poder correr con él. Y a nivel de moto, pues bueno, para el año que viene vamos a mejorar, vamos a trabajar bastante con la electrónica. Vamos a también llevar esto que te he comentado, esta mejora en la horquilla, vamos a hacer un escape de titanio. Bueno, vamos a trabajar vamos a preparar también un motor específico para Pikes Peak. Digamos un motor que solamente puede trabajar a esa altura. Si lo arrancamos aquí se rompería el motor. Entonces llevaremos un motor específico para poder correr allí, digamos también para tener más potencia de la que hemos tenido este año. ¿Podemos soñar entonces con una moto valenciana ganando en Pikes Peak, si no este año que viene en algún momento? Sí, hombre, nosotros vamos a ir allí con la idea de intentar ganar la carrera, sí. ¿Qué demonios nos pasa en España para que montéis semejante aventura, ganéis vuestra categoría, hagáis estas motos artesanales preciosas y, salvo que seas un fricazo, no tengas constancia de vosotros, de vuestra existencia? Bueno, yo creo que en España está todo el mundo de la moto muy centrado en MotoGP, sobre todo, Superbikes un poco menos, y el resto de carreras la gente no la sigue mucho, pero sí que es verdad que hay muchas cosas más allá de MotoGP que son muy interesantes. Última pregunta, para mis alumnos del máster de ingeniería, ¿qué tienen que hacer para poderse dedicar a esto? ¿Es una buena idea dedicarse a este mundillo de las motos o...? Es duro, sí es duro, pero claro, cuando es pasión no hay, no sé cómo decirte, no hay otra opción. En mi caso por lo menos fue así. Entonces bueno, es duro, pero sí que puedo decir que tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta y realmente pues soy muy feliz haciéndolo. Pues muchas gracias, David. Te deseamos lo mejor y a ver si el año que viene te venimos a entrevistar ya con un trofeo de campeón absoluto y con 1000 periodistas en la puerta intentándote entrevistar. Ojalá. Pues esta es la historia que os queríamos contar hoy. Both Power es uno de esos sueños que se convierten en realidad en el mundo de la ingeniería a base de pasión, tesón y sobre todo riesgo personal. Seguro que volvemos a ver a David el año que viene cuando repita experiencia en Pikes Peak. Y mientras llega ese momento, solo recordaros que os suscribáis si no lo habéis hecho ya y que nos dejéis los comentarios que os parezcan oportunos, porque David también los estará leyendo y igual os puede contestar alguna duda que os haya quedado. Un saludo.